Proverbios. Capítulo 1, versículo 7 hasta el 19. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Este versículo es bastante conocido, el versículo inicial que vamos a leer. Aleluya. 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 ¿Ya lo tenemos todos? Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen a un abismo. Y hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios, aleluya. El tema de esta noche se llama ¿contra quién luchamos? Es como una pregunta, ¿contra quién luchamos? O sea, ¿se ha preguntado usted? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer día a día para ir guardando los estatutos y los mandatos del Señor? Hemos entendido pues, de que tenemos que aprender a hacer lo correcto y dejar de hacer lo malo. Pero muchas veces es algo que se nos hace como difícil. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano siempre es pecar y hacer el mal. Amén. Si ustedes se dan cuenta, desde el principio, desde que estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, el Señor a ellos les regaló algo que se llama libre albedrío. El libre albedrío es cuando uno decide tomar las cosas como las quiere. Hace unos días, uno de los hermanos de la iglesia hacía una pregunta y decía: si él sabía que Adán y Eva iban a pecar, iban a cometer ese error de comer ese fruto que era prohibido, ¿por qué el Señor lo puso ahí o por qué el Señor permitió eso? Obviamente porque el Señor a ellos les había regalado, primeramente, el libre albedrío, y segundo, el Señor quería que Adán y Eva a Él le adorasen y le creyesen en espíritu y en verdad. No simple y sencillamente porque viniera Dios y los creara y los hiciera sumisos. ¿Por qué no? Porque ¿qué es lo que pasaría? Que vendríamos a ser como los robots, personas simple y sencillamente monótonas, dedicadas a algo, no porque queramos, porque lo sintamos, sino porque simple y sencillamente así estamos hechos. Pero el Señor no nos hizo de esa manera, nos hizo libres de tomar las decisiones que nosotros queramos, de caminar donde nosotros deseamos, de hacer lo que a nosotros se nos plazca y de movernos a donde nosotros queramos. Pero, dice la palabra de Dios, decía que todo se me es lícito, pero no todo lo puedo. Porque hay muchas cosas que en este mundo pareciera que fueran buenas, pareciera que el fin fuera razonable, o pareciera que el fin fuera de verdadera bendición, y al fin y al cabo, la terminación de lo que se hace es perdición para nosotros. Digo, ¿contra quién luchamos? Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del versículo 12, si alguien me lo lee, por favor. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Gloria a Dios.
Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. No se vaya el gozo. Efesios 6:12. Ahí con voz de trompeta. Honrar a tu padre y a tu madre. No, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los regiones celestes. Gloria a Dios. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino contra aquellos que se mueven en las regiones celestes, que buscan el mal y el oprobio de sus hijos. Amén. Pero además de eso, esa es una lucha diaria que tenemos que tener nosotros, porque nosotros tenemos que cubrirnos siempre con la sangre del Todopoderoso. Recuerden que en el nombre de Jesús hay autoridad y Él tiene poder sobre todo nombre. Y cada una de esas potestades tiene un nombre, y esos nombres están por debajo del nombre del Señor Jesús. Amén. Pero cuando yo me refiero aquí, o sea, contra quién es nuestra lucha, si ustedes se fijan, decía en el versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios, que el principio de sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, allí, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a uno mismo. Entonces, en todo caso, contra el primero que hay que luchar es contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, estamos viciados a muchas cosas y estamos propensos a fallar y a perder. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender primeramente a hacer nuestra lucha contra nosotros mismos. Porque se lo voy a poner de una manera literal. Ok. Si yo vengo y empiezo a llegar tarde a mi trabajo, ¿de quién es la culpa? Es de mi jefe. ¿Verdad que es mía? No es del bucero, no es ni siquiera del despertador, porque me imagino que el despertador suena a la hora que es de uno mismo. Entonces, ¿contra quién es la lucha? Es contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos permitimos estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libre albedrío. Tenemos que aprender a luchar contra nuestras propias debilidades. Como seres humanos tenemos debilidades y el único perfecto se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces, para los caminos del Señor Jesús no tenemos que poner ninguna excusa. La excusa no es que sean cosas malas, sino que simple y sencillamente hay excusas que son correctas y hay excusas que son incorrectas. Pero en todo caso, dentro de los caminos del Señor nosotros no podemos poner ningún tipo de excusa, ni cansancio, ni falta de alguna cosa o de otra, porque el Señor Jesús estaba cansado una vez y los discípulos lo notaron y le fueron a decir al Señor que fuera a descansar, mas sin embargo Él le dijo que hasta ese momento donde estaba Él, su Dios, nuestro Dios, no descansaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no había ninguna excusa. ¿Para qué? Para caminar en el camino del Señor, para caminar en su obra sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo sin ningún tipo de cuestión alguna, ya sea humana. Obviamente hay cosas que son razonables, pero cuando queremos hacer algo irrazonable, es decir, ahí estamos pecando nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo a Dios de primero, sino que estamos poniendo la situación en la que nos encontramos. Amén. ¿Es entendido? O sea, preguntan a veces algunos, ¿y por qué llegó tarde el hermano? Obviamente, tal vez salió tarde del trabajo. ¿Pero qué? Pero si tuvo suficiente tiempo para llegar a su casa, relajarse y descansar, ¿por qué no vino a tiempo a la iglesia? Amén. Ahora, volviendo al mismo caso de contra quién luchamos, aquí hay una situación que es esta. Se puede hacer, o sea, es decir, como les decía al principio, ¿de quién es la culpa de todas las cosas que suceden negativas? Es de uno mismo. Pero nosotros tenemos que aprender a no, como quien dice, a no poner, es decir, a no echarle la culpa a otro de lo que nos pasa a nosotros mismos. Tenemos un caso que es el caso de Samuel. Samuel era un buen siervo. Él era hijo de Elcana. Elcana era un hombre que tenía dos mujeres. Una de ellas era Ana, que era la mamá de Samuel, una mujer que era estéril. En aquel tiempo era estéril, pero fue una mujer que vino y se derramó delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor le permitiese tener hijos.
Y ella no puso ningún tipo de obstáculo, a pesar de que a ella se le burlaba la otra esposa del Cana, porque le había dado bastantes hijos. Esta mujer no doblegaba su pensamiento sobre su meta. E incluso el Cana le decía: no soy yo más que suficiente que muchos hijos. Y aún así, la mujer siguió su camino. No le interesó ni le importó lo que le decían o que se burlaran de él. Incluso hasta Elí la cuestionó una vez, creyendo que esta mujer estaba ebria, porque la encontró llorando amargamente en una esquina de los pilares de la iglesia, o sea, del templo. Y más sin embargo, él no notó lo que esta mujer estaba haciendo. Esta mujer estaba imponiendo al Señor de primero ante sus situaciones. O sea, la excusa de que ella no podía tener hijos, ella no la estaba valorando, sino que simplemente no estaba cuestionando eso. Ella estaba creyendo en que el Señor podía hacer el cambio en ella. Amén. De ahí sale Samuel. Samuel tuvo que quedarse en el templo porque ella hizo una promesa que cuando tuviese su primer hijo, este iba a ser dedicado al Señor. Ahora, venimos a ver a este joven, digamos joven pues, pero era un niño. Estaba siendo criado por Elí. Elí era el sumo sacerdote del templo. Elí tenía unos hijos que actuaban de manera incorrecta. Todo el mundo se daba cuenta del mal actuar de estos jóvenes, de estos hijos de Elí. Incluso Elí una vez se puso frente a ellos y los cuestionó y les dijo que no podían estar haciendo esas cosas. Pero más sin embargo a estos hijos no les importó. Eran personas que conocían la verdad del Señor. Eran personas que conocían las cosas porque ellos eran hijos del sacerdote de ese lugar. Ahora, se los pongo de esta manera. Ven que Elí los cuestionó, pero más sin embargo no los estorbó ni hizo nada en contra de ellos, sino que simple y sencillamente los dejó andar en su carrilla y andar en su andanza y no hizo nada más. Y más sin embargo, este hombre fue el que se encargó de enseñarle a Samuel todo lo que se tenía que saber sobre la ley, sobre los mandamientos del Señor y todo lo que tenía que él aprender. Ahora, ¿Samuel hizo lo que hizo Elí? No, él se convirtió en un profeta del Señor. Él ungió a Saúl, ungió a David. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces no es ni siquiera la persona que te dirige el problema viene en uno mismo. ¿Por qué? Porque Samuel fue enseñado por una persona que no podía dirigir bien su casa, no podía controlar su casa, pero más sin embargo, ayudó a que este muchacho conociera más del Señor. Pero ¿qué es lo que pasaba? Samuel no escuchaba en sí la voz de Samuel, la voz de Elí, porque lo que él buscaba era un acercamiento con el Señor. Y qué triste y lamentable es que Elí, siendo el sacerdote del Señor, no podía escuchar la voz del Señor. Elí conocía la voz del Señor, pero a causa de todos sus pecados, a causa de todo lo que él estaba consintiendo a su hijo, el Señor se había apartado de él. Hay una definición: el Señor se había apartado de él, pero no lo había dejado. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Vino un hombre hacia él de parte del Señor a decirle que buscara qué hacer con sus hijos, pero más sin embargo él hizo oído sordo. Es lamentable que uno, siendo el ministro, siendo, por así decirlo, el predicador, no escuche la voz del Señor y venga de otra parte la voz del Señor. Digo yo que, es más agradable y más conectado que el Señor te hable directamente a ti. ¿Quién me busca? Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Hasta el 13. Capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 3. Hasta el versículo 13. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia,
Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo: no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se levantó y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo jugaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. ¿Se dan cuenta? El Señor estaba hablando con este niño. Este niño estaba buscando conocer verdaderamente del Señor. Y he aquí, Elí sabía que era la voz del Señor que estaba hablando. Pero más sin embargo, Elí no la escuchaba. Digo yo que esa situación para mí es lamentable. El sacerdote principal del templo no escuchase la voz del Señor. Y más sin embargo, hablase a través de este niño. Y al final dice una palabra que es bastante esencial, que dice: y él no los ha estorbado. La palabra estorbar es como cuando viene y un ejemplo, venís y encendés la llave y empieza a caer el agua. Entonces venís vos y bloqueas la llave, bloqueas la llave con la llave de pase, y el agua ya no corre. ¿Qué es lo que estás haciendo en eso? Estás estorbando el movimiento del agua. Entonces, Elí no bloqueó lo que estos muchachos estaban haciendo, no bloqueó lo que sus hijos estaban haciendo. Y por ende, decía un pastor que tanto culpa tiene como el que le amarra la pata como el que le ensarta el puñal a la vaca. Es decir, que si uno no cuestiona el mal actuar de uno mismo y de los que uno le rodean, entonces uno se está haciendo partícipe, aunque uno no esté haciendo el acto, se está haciendo partícipe de la situación. ¿Amén? Amén. Entonces, vuelvo y pregunto: ¿contra quién luchamos? Estamos luchando contra nosotros mismos. Tenemos que luchar contra aquello que no es correcto, que no viene delante del Señor. Tenemos que estorbar todo aquello que nos está impidiendo buscar del Señor. A veces venimos y estamos diciendo: decimos, chocho, no me siento concentrado, no me siento enfocado en el Señor. ¿Por qué? Porque a veces tal vez la mente la tenemos ocupada demasiado, tal vez en la televisión, o la tenemos ocupado en las redes sociales. Chocho, si encontrar tiempo para leer esta Biblia, no creo que 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos ya por último, aunque sea un fragmento de la palabra del Señor, es algo que queda dentro de nuestra mente y nuestro corazón, y es algo que con el tiempo va floreciendo. Entonces nosotros tenemos que aprender a estorbar lo que nos está estorbando buscar del Señor. Amén. Dice, ahora, se fijan bien que para ser un buen siervo del Señor, no es netamente tener el mal ejemplo como el que tuvo Samuel. Samuel tuvo un mal ejemplo, pero más sin embargo Samuel
no vio lo que Elí hizo, sino que él siguió viendo los caminos del Señor. Es decir, que Samuel agarró lo bueno y desechó lo malo. Obviamente, así como hay malos líderes, también hay malos siervos. ¿Por qué? Porque Samuel enseñó a Saúl muchas cosas, y más sin embargo Saúl no hizo caso. Saúl fue una persona que hizo lo que él quiso, cuando él quiso, y no cuando el Señor le mandó a través de Samuel. Y eso que Saúl, siendo como una oveja de Samuel, Samuel lloraba amargamente por el mal actuar de Saúl, porque sabía que el Señor iba a mandar juicio sobre su vida. Y más sin embargo el Señor habló y le dijo a Samuel que ya no llorara por Saúl, porque a Saúl ya lo había desechado, que él se había provisto de un nuevo rey, que es David. ¿Amén? Aquí tenemos otro caso, que es el caso de Eliseo y su siervo Gehazi. Vamos a buscar en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, del versículo 25. ¿Amén? Segunda de Reyes, capítulo 5, del 25 al 27. 5, 25 al 27. Pero todavía no lo leo. Te voy a explicar algo. Eliseo había sido el sucesor de Elías, porque Eliseo anduvo con Elías todo el tiempo. E incluso Elías le preguntó a Eliseo qué era lo que quería. Eliseo le dijo que quería una doble porción de la presencia del Señor que él tenía. Y Elías le dijo que si él lo veía cuando iba a ser subido a los cielos, él iba a recibir lo que había pedido. Y así fue, porque él recibió lo que él había solicitado, porque Dios subiera a los cielos a Elías. Ahora, había un gran militar de Siria que se llamaba Naamán. Era un tipo bien querido por su rey, pero así como les digo, era un gran militar de ese lugar. El hombre era leproso. Y él se había dado cuenta por una de sus esclavas que era israelita, que había un gran profeta en Israel. Y entonces habló con su rey y le dijo que su rey le mandara una carta al rey de Israel para que así fuese, para que le permitiera llegar hasta donde estaba Eliseo, y Eliseo le hiciese el milagro. E inmediatamente se hicieron las gestiones sociales, pues, que el rey de Siria le mandó la carta al rey de Israel, y el rey de Israel le hizo saber a Eliseo, y Eliseo le dijo que viniera Naamán a él, para que se dieran cuenta que había profeta, que había profeta en el pueblo de Israel. E inmediatamente vino Naamán y se llenó de un montón de cosas materiales, pura talentos de plata, de bronce, vestiduras vestiduras bastante finas, y llegó donde estaba Eliseo y le dijo a Eliseo salió el criado de Eliseo y le dijo que era lo que necesitaba, y le explicó el problema, y después le mandó a decir a través del siervo que se fuera a zambullir 7 veces al río Jordán. Y Naamán se puso como enojado, porque para empezar, ¿cómo es posible que un gran militar llega con todos esos obsequios y la persona a la cual está solicitando el milagro no da la cara? Entonces, en ese momento, ¿qué era lo que estaba haciendo? Eliseo estaba buscando que este hombre fuera una persona más humilde. Entonces, ¿qué fue lo que pasó al final? Vino y el hombre aceptó hacer lo que le había pedido Eliseo, y se zambulló las 7 veces y recibió su milagro. Y después él regresó a un Eliseo a decirle que ya estaba sano, y quiso darle los obsequios, pero Eliseo no se los aceptó. ¿Por qué? Porque él le dijo que lo que había recibido del Señor no se compraba con cosas materiales. Y es aquí que Naamán se va con todas sus pertenencias, y el criado de Eliseo lo persigue y le dice que Eliseo había desistido y que quería algunas cosas que él le había traído, y se las dio a él, y él las fue a esconder a la casa de un amigo. Al rato Eliseo regresó, al rato Gehazi regresó a donde estaba Eliseo, y es ahí donde vamos a leer ahorita. Dice el capítulo 25, el versículo 25: y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: no estaba también ahí mi corazón
cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, le dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Es decir, que este siervo no había visto lo que Eliseo había hecho. ¿Qué había hecho Eliseo? Había puesto en alto el nombre del Señor. Porque el Señor no necesita nuestras cosas materiales, el Señor necesita nuestro corazón dispuesto a humillarse. Naamán, un gran militar, un gran hombre, se fue a zambullir en ese río porque él lo consideraba asqueroso, pero más sin embargo lo hizo. Y el Señor hizo la obra para demostrarle que es con un corazón contrito y humillado y entregado al Señor que se llega a alcanzar lo que uno desea. ¿Ven? Entonces, nos damos cuenta que así como existen malos líderes, en el caso de Eliseo, que enseñan y salen buenos siervos, también existen malos siervos delante de buenos líderes. Otros ejemplos pueden ser Pedro y Judas. El Señor le dijo a Pedro que le iba a negar 3 veces. Y él le dijo que no, o sea, se negó, y a la hora que tenían al Señor preso, y él se acercó solo para estar de cerca, para ver qué pasaba con el Señor, y empezaron a decirle que él era Galileo, que él andaba con el Señor Jesús. El hombre empezó a negarlo, y cuando él escuchó que cantó el gallo, ese hombre lloró amargamente. Pero este hombre, cuando lloró amargamente, él sintió que él había hecho mal y buscó cómo restaurarse. Mas Judas no lo hizo y comió del mismo plato del Señor Jesús. Y por dinero, por cosas materiales, por cosas de este mundo, vendió toda su creencia, todo su credo, por esas cosas materiales. Y por eso el Señor lo castigó, porque él compró un lugar, un terreno con ese dinero, pero en ese terreno le ocurrió un accidente donde su cuerpo quedó destrozado. Imagínense. Y ese lugar se llamó Campo de Sangre. Es decir, tenemos que aprender a caminar de la manera más correcta. Tenemos que aprender a luchar contra nosotros mismos, contra aquello que nos está quitando el gozo y la bendición del Señor. Porque a veces no se trata de que venga el enemigo y nos esté poniendo un obstáculo. A veces el obstáculo somos nosotros mismos. Decía un hermano, dice, a veces vienen y nos suceden cosas como que, ay, qué barbaridad, se me fue la luz. ¿Y por qué no la apagaste cuando tenía los reales? Y, qué barbaridad este diablo. Qué barbaridad este diablo me pasó esta paseada. Y tal vez el diablo no está ahí, debe estar en Corea molestando a otros. O sea, somos nosotros quienes provocamos muchas veces nuestra falla. Entonces, ¿contra quién es la lucha? Es contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos nos dejamos guiar por este mundo. A veces vienen espíritus de tentación, vienen espíritus de miedo, vienen espíritus de terror. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Simple y sencillamente nos escondemos detrás de nuestra humanidad y no buscamos la presencia del Señor principalmente. Porque como seres humanos estamos propensos a fallar, estamos propensos a pecar, estamos propensos a hacer las cosas de manera incorrecta, así como le pasó a Pedro. Pero nosotros tenemos que ser como Pedro y no como Judas. Tenemos que restaurarnos, aceptar que hemos fallado, no poner excusas, no decir, es que por este pastor que tengo que no me enseña, no, o por el líder que tengo que nunca se pone las pilas. No, hermano. El que tiene que, o sea, la salvación es individual, la salvación cada uno la cuida. No se trata de que te esté enseñando, se trata de tu búsqueda con el Señor. No se trata tal vez de porque tenés algún pero, porque tu trabajo no te da tiempo, o porque tal vez sentís vos que tus hijos no te dan el chance. No. Si usted clama y se arrodilla delante del Señor y le pide al Señor lo que usted necesita, el Señor se lo va a dar en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay autoridad. Y no hay nada en este mundo, ningún impedimento que a nosotros nos pueda permitir caminar en el Señor, aún con todas las responsabilidades que podamos tener. ¿Saben por qué? Porque a mí algo que me impresionaba del pastor es esto. Me acuerdo que el pastor trabajaba, si yo trabajaba 12 horas, era poquito para el pastor trabajaba hasta 20 horas. Y tal vez descansaba una o 2 horas.
Y sin embargo a mí me impresionaba que él siempre iba a sus clases de música, siempre iba a buscar cómo aprender más. E incluso, aún trabajando, él se iba a una escuela donde le enseñaban de la Biblia, y con todo y esa responsabilidad. Y era tremendo, porque yo participaba de eso. Y yo me acuerdo que yo trabajaba de noche en esa misma empresa, y yo lo llamaba a él. ¿Por qué? Porque yo no tenía otra manera de moverme. Y el pastor siempre me contestaba la llamada, tal vez con todo el sueño encima, y siempre buscaba cómo darme la solución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que aprender a luchar contra nuestra propia pereza, contra nuestra propia falta de positivismo, contra nuestra negatividad. Tenemos que agarrarnos del positivismo que tenía el Señor Jesús. Decía el Señor Jesús: hasta este día mi Padre trabaja. ¿Qué quiere decir? Que hasta este día el Señor no se ha detenido de amarnos. Amén. Entonces, ¿qué les quiero decir? Hay que aprender a estorbar lo que no nos conviene, porque a veces gastamos hasta 3, 4, 5 horas en estar viendo redes sociales, en estar viendo noticias, y no gastamos 5, 10 minutos en leer un poquito la palabra del Señor. La vez pasada yo les decía, hermanos, cuando ustedes salgan de su casa, doblen los rodillas, aunque sea unos 5 o 10 minutos, hermanos. Créanme, esto es algo que les va a ayudar. ¿Saben por qué? No por el hecho de pensar de que es como un amuleto, que ay, sí, con Dios me acuesto y con Dios me levanto. No es como un amuleto. Es una convicción en nuestro corazón de que si salimos por esa puerta tenemos que irnos con el Rey de Reyes. ¿Amén? No es porque que me cura de todo mal, de todo daño. Si el Señor le place que le pasen las cosas, es para algo bueno. ¿Amén? Porque a veces nosotros sentimos que, ay, ¿dónde está el Señor? Porque muchas veces hay personas que entran a los caminos del Señor y empiezan, tal vez se les enferma su mamá, se les enferman sus hermanos, se quedan desempleados, y entonces dicen, bueno, pero ¿qué está pasando? Se supone que yo entré a los caminos del Señor para sentirme mejor, y me estoy sintiendo peor, y no es eso. El Señor tal vez te esté estorbando. ¿Por qué? Porque ¿qué sabemos si en tu trabajo ahí tenés una bola de amigos que te están diciendo a cada rato: vamos a beber, vamos a fiesta, vamos a... Entonces, ¿cómo se supone que voy a seguir los caminos del Señor si tengo ese estorbo que me está estorbando de estorbarme yo a lo malo para seguir al Señor? ¿Amén? A veces muchas cosas pasan por algo bueno, no porque el Señor nos ha dejado. Si el Señor ha permitido que a usted le suceda todo lo que le ha sucedido, es porque el Señor lo ama. Créanme. Porque si el Señor no lo amara, no estaríamos aquí reunidos hablando de la palabra del Señor. Si el Señor no lo amara, usted no tendría a sus niños cerca. Si el Señor no lo amara, usted no tendría la seguridad de que si hoy se va, mañana se tiene que ir con casa. Si hoy muere, hoy mismo se va con el Señor. Amén. Pero eso es algo que cada uno tiene que entender y saber. Pedro le falló al Señor, lloró amargamente porque entendió que había fallado, había negado al Señor. Porque el Señor le hubiera sido fácil más bien negar lo que él pensaba, y más sin embargo soportó todo lo que tenía que recibir a causa de nosotros, porque Él nos amaba. Entonces, ¿cuánto más nosotros no podemos hacer un pequeño, lo digo así, pequeño sacrificio para encontrarnos más con el Señor? Amén, así es. Cuando uno entra a las aguas bautismales, el símbolo es que nosotros estamos matando al hombre viejo y está saliendo el hombre nuevo. Entonces, día a día tenemos que matar al hombre. Tenemos que matar a ese hombre que nos está quitando la bendición. Tenemos que matar a esa mujer y a ese hombre que no nos está permitiendo alcanzar el gozo y la gloria del Señor. Porque yo les puedo decir una cosa: cuando yo empecé en los caminos del Señor, miren, yo sentía muchas cosas increíbles de parte del Señor, pero hubo un tiempo en el que yo llegaba a la iglesia, lo hacía por rutina, no lo hacía porque verdaderamente estaba buscando su presencia. Y cuando quise buscar, quise sentir de nuevo la presencia del Señor, ya no estaba. ¿Por qué? Porque yo había permitido con mi mal actuar que el Señor se apartara de mí. Amén, así es, aleluya. Como les digo, el Señor se aparta de mí, pero no me deja. No me dejó desamparado. Su presencia se apartó de mí. ¿Saben cómo me sentía? Me sentía solo, me sentía triste, me sentía abandonado.
Aún con todas las bendiciones que el Señor me había regalado, me sentía triste. ¿Por qué? Porque era más factible sentir hambre, sentir sueño, sentir dolor, pero que no me hiciera falta sentir la presencia del Señor y el gozo del Señor en mi corazón. Porque ese es más fuerte, ese es más fuerte, es más grande que cualquier problema, que cualquier debilidad. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el tema? Aleluya. ¿Contra quién luchamos? A ver, ¿está? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Contra quién? Contra nosotros mismos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Como decía Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Y qué es el temor a Jehová? El temor a Jehová es saber y entender que aunque ninguno de tus conocidos no te está viendo, que el ojo de Dios está ahí. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. El Señor le bendiga.